presentarse. Qué bueno es poder decir amén a esa expresión. Hay un nombre nuevo en la gloria. Aleluya. Santo es el Señor, porque a través de su misericordia y de su gracia, nuestro nombre está escrito en los cielos. Bendito sea Dios. Vamos a hablar hoy de el Antiguo Testamento. Para poder entender el Antiguo Testamento, todo está dirigido o está enfocado en el anuncio de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. En muchas partes del Antiguo Testamento no es más de lo que se llama una tipología de la venida de Cristo. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos pasajes que nos hablan, que nos anuncian y que refleja lo que sería más adelante la llegada de Cristo. Y es el encuentro entre José y sus hermanos. Qué interesante. ¿Sabía usted alguna vez que es una tipología de Cristo y nosotros? Y vamos a ir a hablarlo en Génesis 43. Génesis 43, vamos a leer los versos 29 al 34. Génesis 43, versos 29 al 34. Dice así la palabra del Señor. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Esta historia de José, que vuelvo a repetir, es una tipología de la historia de Cristo, nos deja una profunda enseñanza acerca del perdón y del amor. Son el perdón y el amor incondicional. Siempre se dice que cuando amamos, debemos amar como Cristo, ¿cierto? Ahora, el amor de Cristo, ¿cómo es? Esa es la palabra. Es incondicional. Yo amo y tú no estás obligado a amarme a mí. ¿Por qué? Porque Cristo me amó cuando aún yo no lo conocía, ni siquiera me interesaba. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando aún éramos malos. Si Cristo no esperó a que aceptáramos la salvación, Cristo no esperó a ese entonces para decir, ok, entonces te voy a amar. Él me amó desde el principio. Amén. Amén. Él me amó desde el principio. Ahora, en esta historia de José, que yo estoy seguro que muchos de ustedes se la saben casi de memoria, ¿por qué José estaba en Egipto? Fue
los mismos hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Ahora, ¿usted se ha preguntado cómo se debió sentir José? Traiciones en el mundo asisten. Es decir, a cada paso. Pero ¿cuáles son las traiciones que más duelen? La de la familia, la de los cercanos a mí, lo de los afines, ¿verdad? Que eso como que golpea mucho más duro y nos hace más sensible a lo que nos deban hacer. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, no pasó un día, ni 2 días, ni un mes, ni siquiera pasó un año, ni 2 años, pasaron muchos años. José estuvo en la cárcel, lo acusaron de querer ultrajar a la esposa que lo había acogido. Ay Dios, sí, pero el Potifar lo había acogido, le había puesto en una posición como era de toda su confianza, era su administrador principal y todo lo había puesto bajo la autoridad de José. Y ya se iba. ¿Qué confianza tenía en José? La mujer se interesó en José, José decidió, porque fíjense que nuestra actitud es una decisión. Alguien decía, lo importante no es, o sea, no podemos hacer nada con lo que nos pasa, no podemos hacer nada con lo que nos ocurre, pero sí podemos hacer en cómo vamos a reaccionar. Esa es nuestra actitud. Así que José decidió mantenerse en su integridad y salió de allí. ¿Qué pasó después? El que tú confiabas, papá, y le formaron todo el barullo que le formaron y terminó en la cárcel y posiblemente en una situación bien precaria. Pasó el tiempo. Dios levantó a José. A veces queremos que Dios nos levante de inmediato, pero Dios se demora porque Él se toma su tiempo. Porque hasta que Él no prepare todo el trayecto, entonces no va a obrar. Dios lo engrandeció, Dios lo exaltó, Dios lo puso en lo sublime por su integridad, por su fidelidad, por cuántas cosas puede haber dicho. Mira todo lo que me pasó y yo tengo a Dios, ¿verdad? Pero yo ya no quiero saber nada de Dios. Pero José se mantuvo fiel a pesar de las traiciones, de todo lo que lo había pasado. Y un día, oh sorpresa, allí estaban sus hermanos. Si estuviéramos en el lugar de José, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Verdad? Esta es la mía. Mira, Dios me lo puso delante. Me recuerda, no sé si recuerdan ustedes el pasaje de David. David estaba en la cueva y llegó el rey. Llegó el rey Saúl y se quedó dormido solo. Posiblemente estaba solo ahí en la cueva. Y estaba rodeado de todo eso. Y Abisaí le dice a David, esta es tu oportunidad. Mira, Dios te la ha puesto en la mano. Córtale la cabeza y se acabó la historia. Líbrame, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido. Es una integridad.
es la integridad. Dice que si actuamos delante de los demás de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros valores, eso se llama honestidad, porque estamos actuando de acuerdo. Pero allí donde nadie me ve, allí donde estoy oculto, allí donde nadie se va a enterar, si yo actúo de acuerdo a mí, eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Los hermanos no lo reconocieron. Lo daban por muerto, por desaparecido. Ya ellos bueno, no, yo no diría que se lo habían quitado de la cabeza, pero era algo que quedaba en el pasado. No lo conocí. ¿A quién se le ocurre que iba a estar en un lugar tan prominente? En un lugar tan... Exacto. Lo último que habían visto de José era un jovencito que se lo llevaron, no sé si amarrado o cómo se lo llevaron, un grupo de madianitas que iban pasando por allí. Así que venir y de pronto encontrar, no, una que uno cambia físicamente, ¿no? Yo digo que voy a quitar todos los espejos de mi casa, porque cada vez que me veo, yo digo, pero ese soy yo. Es decir, todos cambiamos. Y José ya no se parecía al jovencito, aquel adolescente que había salido de la tierra de Canaán. Y no lo reconocieron. Yo estaba recordando en estos días, eso lo estaba comentando a Mari, mi esposa, cuando yo era joven, había otro joven de la iglesia de Santiago de Las Vegas, allá en La Habana. No sé si conocen Santiago de Las Vegas. Oh, ustedes de ese pueblo de Santiago de Las Vegas. Ah, mire, déjame cuidar muy bien de cómo hablo yo del pueblo ahora. Este muchacho era, o sea, nos conocimos antes de yo entrar al seminario y después no nos veíamos a cada rato porque nos veíamos en los campamentos de jóvenes. En los campamentos de jóvenes era la oportunidad para verse todo el mundo que se conocía. Las asambleas de los jóvenes. Y este muchacho y yo hicimos una liga tremenda. Él era amante de la palabra, estudioso, pero profundo. Y a mí que me gustaba también, yo siempre dije que cuando me graduara del seminario, hiciera el máster, la iba a hacer en Biblia, porque era el tema que más me motivaba, ¿no? Yo no era muy dado a la teología. Es más, fui malo en teología. Pero este muchacho y yo hicimos una liga tremenda, tremenda. Y bueno, él pasó sus cosas y estuvimos y nos poníamos cada vez que nos veíamos, nos sentábamos a discutir de la palabra y debatíamos y esto y aquello, ¿no? Y pasó el tiempo. Ya después él se casó. Un día nos vimos en una conferencia de la iglesia, la conferencia nacional, allí en la iglesia metodista que está en CAI 25, en El Vedado. No sé si habrán pasado por ahí alguna vez. En las convenciones también sí, en todo ese albergue se utilizaba. Y allí nos vimos, creo que fue la última vez que nos vimos. Y él le dijo a la esposa, se había casado, y él me presentó a la esposa y le dijo a ella, tú ves este es mi hermano. Y aquello me dio calor en el corazón, ¿no? Como ya yo creo que, yo no recuerdo si todavía yo estaba en el seminario, no, debo haberme salido del seminario en aquella época. Pasó el tiempo, me fui de Cuba, vine para acá, para los Estados Unidos, estando yo pastoreando en la ciudad de West Palm Beach. Un día estaba en un Walmart grande que hay allí y oigo una voz. Ese tono de voz para mí era inconfundible. Digo, ese
esa es la voz de él. Y me miré, y exactamente allí estaba él hablando con la esposa, y que no sé qué, y ¿sabes? Como en las compras y demás, y vamos a tal lugar, espérate, vamos a ver esto. Y yo lo llamé. Le digo, Leo Vigildo se llama él. Leo Vigildo, qué alegría me dio verlo. Y él me miró y te conozco. Mucho, qué decepción más grande me dio. ¿Tú quién eres? ¿Tú no te acuerdas de mí, de Emilio? Dice, Emilio. Había pasado el tiempo y me había sacado del sistema. Entonces, después de muchos detalles, darle, dice, sí, me parece, claro. Increíble. Y casos de eso yo he oído de otras personas. Como alguien que era tan afín que nos buscábamos siempre, nos buscábamos. Y en los campamentos de jóvenes y eso siempre tratábamos de quedar a dormir juntos, ¿no? En los albergues, que cayera en el mismo cuarto para seguir hablando y demás. Y se había olvidado de mí. Lógicamente, el quehacer cotidiano de la vida, uno se va enfrascando y se va envuelto en otro ambiente y aquel otro va quedando rezagado. A los hermanos de José les pasó lo mismo. No era posible que ellos reconocieran a José. Ahora, dice aquí en el verso 29 que José alzó sus ojos y vio a su hermano menor, Benjamín. Y él preguntó, ¿este es vuestro hermano menor? Tenía que ser él. Él lo dejó siendo un niño pequeño, pero tenía que ser él. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahora, la palabra que se usa dice que José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Ahora, la palabra que se traduce aquí como que se conmovió sus entrañas, literalmente significa sintió compasión. Y uno puede decir, no, pero compasión no viene con el contexto del texto. Pero usted sabe lo que significa compasión. Ahí está el detalle. Pero eso tiene el significado literal es, compasión significa sentir lo mismo. Cuando alguien dice compasión, generalmente, erróneamente, lo traducimos como sintió lástima. No, etimológicamente no es sentir lástima, es compartir lo que tú sientes. Es sentir lo mismo, por eso es con pasión, que pasión es sentimiento. Es sentir lo mismo. Hubo una afinidad entre Benjamín y José. Por supuesto, Benjamín no se acordaba de José. No se acordaba de José. Cuando Cristo llegó al mundo, la humanidad no lo reconoció. ¿Le parece? ¿Recuerdan algo así? ¿Qué le decían a Jesús la gente? Pero sí, cuando Jesús decía, antes que Moisés fuera, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le decía, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a ser anterior? No lo reconocieron. Y dice que él sentía compasión de la gente, sentía su vacío, sentía su desespero, sentía su deseo de buscar algo, de buscarle sentido a la vida. Jesús pudo percibir eso y lo sintió y se sintió compasión de la gente. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Andaban perdidos. Entonces Cristo es capaz de sentir lo que yo siento.
Él percibe lo que yo siento. Ahora, dice que se tuvo que entrar al cuarto y se puso a llorar y lloró allí porque potentado como él no podía estar llorando públicamente, ¿no? Y cuando salió les dijo, servite el pan. Servite el pan. Eso es, sirva la comida. El pan en la Biblia es símbolo de alimento, de la comida. Jesús alimentó también. ¿Recuerdan algún hecho? Los 5,000, cuando él alimentó a la gente. Si él venía por un mundo espiritual, ¿por qué le dio comida a la gente? Porque, o sea, pan y pescado no son espirituales. Él le sirvió la comida por la misma razón que sentía compasión. La gente estaba pasando hambre, porque habían pasado muchas horas y ya tenían hambre. Y tenían hambre por haber venido a ese lugar a escucharlo a él. Y Jesús sintió compasión. José les dijo, sirvan la comida. De todas las circunstancias, en medio de todas las circunstancias, él sirve siempre la comida. ¿Les recuerda otra cosa también a ustedes? La cena. Llegó y le dijo, coman de ella todos. Dice aquí que pusieron, o sea, lavó su rostro y le dijo, poned pan, y pusieron para la parte y separadamente para ellos, y les puso comida delante de ellos. Pero ¿se dan cuenta de algo? Él les puso la comida. Ellos tenían que comer y comer lo que quisieran. El Señor les sirvió la comida a aquella gente. Cuando multiplicó los panes y los peces, yo no me imagino, yo no lo concibo, por muy cubano que sea, que Jesús dijo, repartan un pan por persona y un pedazo de pescado, lo que les presentaban la cesta, y yo imagino que la gente podía tomar lo que quisiera, los más glotones o los menos glotones. José sirvió, le dijo, pongan la mesa, y sirvieron la mesa para que ellos mismos se sirvieran y pudieran comer lo que quisieran. Cuando Dios nos da en abundancia. Nos da en abundancia. Él no dice, bueno, te voy a dar un poquito porque no alcanza para todos. Te voy a dar un poquito porque es necesario ahorrar. Bastante ahorro tiene que hacer uno ya. Ahora, dice que comieron aparte. ¿Se dan cuenta? En el verso 32. ¿Alguien lo lee, por favor? No me cierren las Biblias, que estamos ahí. Fíjense, se separaron, había una separación entre los egipcios y los hebreos. Hay muchas conjeturas, unos dicen que eran xenofóbicos, algunos piensan que se debía a que los hebreos, y a propósito la palabra hebreo es egipcia, porque la palabra hebreo se la decían los egipcios a todo el que vivía del lado ya del río.
eh, era Abiru, de ahí sale la palabra hebreos. Pero pusieron aparte porque los egipcios no se mezclaban con los hebreos. Unos piensan que era porque para los egipcios el ganado, las vacas, eso tenían un significado ritual. Los egipcios, parecido a la India hoy en día, la vaca era una diosa, el cocodrilo otro dios, había un templo, se han descubierto templos dedicados a los gatos, no sé cuántos, una vez encontraron el templo y había no sé cuántos miles de momias de gatos. Momias de gatos. Cada animal representaba a un dios. Esa fue una de las razones por las que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando salió y les dijo que no se hicieran ninguna figura ni nada, ni lo representaran de ninguna manera. De tal manera que cuando hicieron el becerro de oro, ¿recuerdan? El becerro de oro y decían, este es tu Dios que te trajo. Dios se enojó con eso y Moisés rompió las tablas que había bajado del monte y aquello fue tremendo, porque Dios dijo que no lo representaran con ninguna figura. Otros piensan que se debía posiblemente a que los hicsos eran un pueblo también, no de Palestina, pero de más allá, es un misterio de dónde salieron los hicsos, pero llegaron a Egipto y lo conquistaron y estuvieron como 2 siglos gobernando, o 1 siglo o 2 siglos gobernando Egipto hasta que los egipcios lograron sublevarse y los echaron de sus tierras. Y como para ellos, de allá del río Nilo, todo el mundo era lo mismo, pues tenían eso. Pero en realidad, vaya, era una costumbre sencillamente de los egipcios. Se sentaron aparte, él estaba aparte, los egipcios a un lado, y los hebreos se sentaron por su cuenta a comer todo lo que ellos querían. Ahora, mis hermanos, hay algo muy interesante en el verso 33. Dice que se sentaron delante de él y en orden de primogenitura, ¿no? El hermano mayor, el hermano menor, así hasta el final. Por orden, no era para humillarlos, sino para reconocerlos. Porque muy bien pudo aprovechar la oportunidad para decir, ahora me van me voy a ensañar. Ahora sí que yo los voy a... Sino que lo hizo para reconocer el estatus, reconocerles a cada uno por el estatus de su nacimiento. Para ellos y para los israelitas más tarde, el pueblo de Dios, la primogenitura era algo valedero. ¿Cuántos primogénitos conocemos de la Biblia? Estaba Jacob y Esaú. Siempre era el primogénito. ¿Quién más fue primogénito? Importante en la Biblia. Jesús fue el primogénito, porque primogénito significa el primero que nace. Y así hay muchos que la primogenitura tenía un valor intrínseco en la Biblia. La primogenitura era lo deficiente. De tal manera que nadie, por ejemplo, el menor o el del medio, se podía casar hasta que el primogénito no se casara primero. Imagínate usted si el primero no se quería casar nunca, ¿qué hago yo? Menos mal que yo soy primogénito. Porque si no, el primogénito era el primero que tenía que casarse. No se podía casar nadie más hasta que el primogénito no se casara. Era el primero. De ahí que cuando Jacob, ¿recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Lo que pasó.
por un caldo de lentejas. En una ocasión que en Cuba lo único que daban eran lentejas, pasaban los meses y eran lentejas, y lentejas, y lentejas. Y yo decía, y pensar que Saúl vendió la primogenitura por esto. Aquella cosa que sabía a tierra. Yo no sé por qué tiene un sabor tan fuerte. Aquí, bueno, hay más cosas que echarle y le cambia el sabor. Pero para Jacob era importante obtener aquel primer lugar, así que se la robó al hermano. Porque la primogenitura era algo de valor. Era algo de valor. Hoy en día, bueno, pues ya eso pasó, pero era así. Ahora, hay algo muy interesante en esto de los hermanos sentados. Dice que estaban atónitos porque decían, mira cómo nos han sentado. Y era que José los conocía, José sabía dónde estaba. Dice Jesús, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que es el único que lo menciona, que cuando estaban a la mesa, ¿quién estaba junto al Señor? Juan. Dice que era el discípulo amado. Algunos piensan que eso le recostó la cabeza, se debe a que en aquella época junto a la mesa no era como hoy en día, que nos sentamos en una silla frente a la mesa, sino que eran como reclinatorios, vamos a llamarle así, y se sentaban reclinados. Y entonces el que estaba reclinado junto a él era el Juan, el llamado discípulo amado. Pero en aquel cuadro de los primogénitos había algo que estaba fuera de lugar. Él les sirvió a todos para que comieran todo lo que quisieran, los sentó en orden según su primogenitura, pero hay algo ahí que está, como es la palabra, sí, fuera del cuadro. Hay una palabra, pero no me viene a la mente ahora. Hay algo que está fuera del cuadro. Al menor, a Benjamín, él le ponía mucho más, 5 veces más de lo que le servían a los demás. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué Benjamín? Bueno, porque era el más chiquito, porque no, había una razón mayor que esa. Todos eran hermanos porque eran de un mismo padre, pero tenían diferentes madres. En aquella época, entre más potentado era un hombre, pues mayor cantidad de esposas tenía. Y Jacob había tenido hijos con Lea, con las esclavas, tenía todo eso. Pero Benjamín y José eran hermanos de la misma madre, ¿cómo se llamaba? Raquel. Y la que él amaba, Jacob amaba a Raquel. Y de ella tuvo esos 2 hijos. José primero, que era el primogénito de su mamá, y Benjamín. A Benjamín, José le da una 5ª porción de lo que le daba a los demás. Qué interesante. Ahora, esa doble porción significaba la bendición de Dios. Porque fíjense que cada vez que se escogía a alguien, se le separaba. Cuando Saúl iba a ser elegido rey por el profeta Samuel, bueno, por Dios, pero utilizando el profeta Samuel, cuando llegó que Samuel lo reconoció, le dijo al cocinero, la porción especial, el pernil, que yo te dije que me separaras, sácame lo que ha llegado él. Se la dio. Qué bueno es que Dios nos saque la porción.
como hijos de Dios tenemos una porción especial, de bendición, una atención especial, una atención especial. Algo, ¿qué cosa es algo especial? Cuando hablamos de algo especial, ¿a qué nos referimos? Algo que es solamente para mí. Sí, algo que solamente es para mí, es especial. Puedo regalo, pero ese es tuyo. Ese es tuyo. En la cena, en la Santa Cena, Juan se sentó junto a Jesús, junto al maestro, como dice el canto de Danilo Montero, junto al maestro. Pero ahora viene algo muy importante. Llegó el reconocimiento. Llegó el reconocimiento. Si vamos al capítulo 45, el 4 y el 5, 45, 4 y 5, ¿alguien me lo lee, por favor? Llegó el momento del reconocimiento. Les dio la sorpresa de la vida. Yo soy José. Una de las partes más difíciles en la interrelación en la vida humana es el perdón. Ahí es fácil, ¿no? Yo una vez, estando yo de pastor allá en Cuba, estaba yo hablando del perdón y una hermana que dijo, pues yo no pienso perdonar nunca. Yo me sabía la historia de ella, sabía a qué ella se refería. No pienso perdonar nunca. Estaba hablando yo del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Me interrumpió la hermana gay. Me dijo, yo no perdono ni perdonaré nunca. Le dije, bueno, te haga lo que usted quiera, pero la palabra dice, si usted no perdona, no será perdonado. Ahora, el perdón es la parte, porque no es que no estamos heridos. Lo más duro del perdón es que tenemos que perdonar a pesar de estar heridos. Porque si no me importó lo que me hicieron, está bien. Vamos a olvidar eso. Pero me hicieron daño y yo tengo que perdonar. Tengo que dar perdón. Llegó el momento del perdón. Pero para el perdón, José tuvo que comprender algo. Y yo imagino que ya él lo había comprendido a medias, aunque fuera, y se dio cuenta cuando estaban sus hermanos allí. Dice, yo imagino la cara de terror y dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Decía el Señor Jesús, si el que, déjame ver cómo eso se va el que dice el que si tiene hambre dale de comer, ¿cómo es el verso ese? Se me va la... Sí, pero ¿a quién? ¿No? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ese de ascuas de fuego no es una maldición, sino es la vergüenza que pone sobre la otra persona. Es la vergüenza sobre la otra persona. A mi papá una vez visitando en el campo, yo era un niño cuando aquello,
había una hermana que era nueva en la iglesia. Y mi papá pues llegaba una vez a la semana a visitar toda aquella zona. Estoy hablando de campo, no de pueblo, campo. Y un día el marido de la mujer llegó y lo botó de la casa. ¿Quién no quiere ver? Lo botó. Y un día mi papá estaba allá en la casa pastoral, estaba sentado por las tardes, generalmente se sentaba si no había culto, y lo vio llegar a caballo. Y le dijo, oiga, fulano, venga acá. Era mediodía o algo así, y le dijo, no, ven. Oiga, no, venga, no, que yo vengo de no sé dónde, todavía me queda mucho trecho para la casa. No, pero usted que va, amarre el caballo ahí y entre. Y lo entré y llamó a mi mamá y le dijo, mira quién está aquí, sírvele ahí algo de lo. Cuando el hombre ese por fin regresó allá y le dijo a la mujer, tú sabes en casa de quién me invitaron a almorzar. Casa del pastor. Dice que la mujer le dijo, no tienes vergüenza. El perdón es poner ascuas de fuego sobre el otro. Me quito la carga yo y se la pongo a él. José dijo, no, tranquilos. No va a pasar nada, porque ustedes no fueron quienes me enviaron. Yo estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. Dios tiene un propósito y para cumplir ese propósito, Él utiliza las circunstancias más adversas, las circunstancias más inverosímiles. Dios utiliza todo con tal de que yo esté donde tengo que estar. Dios, ustedes no fueron quienes me enviaron, dice José. Pero fíjense, porque eso pone paz en el corazón de José. Ustedes no fueron quienes enviaron. Quien envió aquí fue Dios. Tenía un propósito con José de estar allí precisamente para preservar vidas. No era para preservarlo solamente a ellos, porque lógicamente después trajo a toda su familia emigró. Egipto venía a ser en aquella época como el Estados Unidos de hoy. Todo el mundo quiere venir para acá. Ahora, dice que cuando él les dijo estas palabras, ellos estaban atónitos. Dice en el verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Su palabra era ley. No hubiera podido estar allí si no lo venden de esclavo y bueno, se concatenan varios hechos. Decía el apóstol Pablo, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y después se formó la gran fiesta. Este último verso del capítulo 43 dice, y bebieron y se alegraron con él. Esta palabra, y bebieron es que lo que formaron allí fue mucho, fue una fiesta, fue un espectáculo, bebieron, se dividieron, se rieron, se quitaron la culpa de encima. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús no nos echa en cara nuestra culpa. Cuando uno viene a Cristo, no nos echa en cara nuestra culpa, sino que dice la palabra que toma nuestro pecado y lo echa al fondo del mar. Recuerdo haber leído en alguna parte una palabra que a mí se me quedó porque es bien descriptiva. Dice que si alguien dice, ay Señor, yo me acuerdo, estaba allá en el mundo, hice tal cosa y tal cosa. Y dice que el Señor se rasca la cabeza y dice, ¿de qué me estará hablando? Porque dice, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré.
de tus pecados. ¿Quién tuvo la culpa de todo lo que pasó Jesús? Vino a sanar y lo hirieron. Vino a salvar y lo mataron. Vino a ofrecer ayuda y lo rechazaron. ¿Quién tuvo la culpa? No son ni los judíos. Hoy, durante siglos se despreció y se persiguió a los judíos porque habían matado a Jesús. No fueron tampoco los gentiles, porque hay otros que dicen que los romanos fueron que lo mataron, porque los judíos mataban a piedra, pero los romanos crucificaban, así que fueron los romanos. No sé qué es mejor, cuál de las dos muertes hubiera deseado yo, porque una pedrada duele. Su perdón se extiende a todos los que vienen a él. José eligió perdonar. Jesús eligió también perdonarnos. Mis hermanos, yo sé que estamos en la presencia del Señor y un día le entregamos nuestro corazón. Pero recordemos, lo que hagamos es una decisión. José decidió perdonar. Y para perdonar reconoció que Dios estaba en el asunto. Todo era un plan de Dios. Así hizo Jesús. Él vino voluntariamente para morir por nosotros y no nos echa en cara que por nuestra culpa Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Permita el Señor que de alguna manera esta reflexión de este capítulo o al final de este capítulo sea para nosotros de inspiración y una bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar